que yo soy Dios. Ese es el pensamiento de Dios que tiene para nosotros. Y por muchas veces y en muchas ocasiones nosotros no estamos quietos. Y por eso es que se llegan a tantos problemas. En esta semana hemos estudiado la segunda parte de la lección de la escuela sabática que titula Las Naciones, segunda parte. Y en esta oportunidad vamos a tener el comentario sobre la escuela sabática acá con mi amigo Reinaldo. Así es, Weimar. Vamos a estar compartiendo el comentario, el resumen de esta segunda parte de la lección. Sí, así es. Y antes de abrir la Biblia y hacer el comentario de la escuela sabática, abramos nuestros corazones por medio de la oración. Gracias, Padre, por este momento que tú nos das la oportunidad de compartir. ¿Cómo es que a veces nosotros buscamos dar soluciones a cosas que tú ya tienes solucionadas? Tú quieres que estemos quietos y que conozcamos que tú eres Dios. Puede hacer eso realidad en nuestra vida. Oramos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Y la lección del primer día de la semana, domingo, lleva como título el primer mandamiento. Hay un primer mandamiento que se registra justamente en el primer libro de la Biblia. En el libro de Génesis, en el capítulo 2, en el versículo 17. Dios le da un mandamiento a Adán y Eva. En los versículos anteriores muestra que Dios puso a Adán y Eva en el huerto del Edén. En el versículo 16 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Adán y Eva podían comer de todos los árboles del huerto. Podían elegir cualquiera y podían comerlo. Pero el 16 recalca algo. ¿Qué dice el 16, versículo 16, amigo Reinaldo? El 16 dice de la siguiente manera: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Eso es lo que había mandado Jehová. Eso es lo que Dios había mandado, que puedan comer de cualquier árbol del huerto, pero no del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y es interesante que cómo se llama ese árbol, el árbol del conocimiento. ¿Será que Dios estaba no queriendo hacerles conocer algo? Como que hay algo, pareciera ser así, ¿no? Es interesante. También en Salmos nos habla del conocimiento y menciona que Él es el conocimiento, la inteligencia, la sabiduría. Pero bueno, ¿qué podemos ver de esto, Weimar? Sí, es justamente, pareciera que Dios en este versículo hay algo que Adán y Eva no quería que conocieran. Y es así. Dios no quería que conocieran el mal, porque sabía que conociéndolo acarrearían muchos problemas. Y fue así que justamente la desobediencia a ese mandamiento atrajo muchos problemas. El pecado. Y conjuntamente con el pecado se vinieron tantas cosas como la tristeza, el dolor, la muerte, el sufrimiento y las enfermedades. Y hubo muchas consecuencias. Dios a veces nos advierte algunas cosas que no hagamos. Como en ese momento, Dios no quería que coman del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero ellos lo hicieron. Y la anterior semana estudiamos que Dios no quería que el pueblo de Israel tenga un rey, un monarca. Pero ellos eligieron lo contrario. Y hay veces también en nuestra vida que Dios
pide cosas que no quiere que hagamos. Que si las hacemos, nos tenemos que atener a las consecuencias, porque muchas veces van para mal. Y debemos acercarnos con ese pensamiento de que el ser humano entró en una decadencia saliendo del huerto del Edén. Ese pensamiento debemos tenerlo claro al estudiar los libros de profecía, como ser el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Y justamente ese es el título del siguiente comentario del siguiente día. ¿Cómo lleva como título? Daniel, estamos hablando del libro de Daniel. Exacto. Capítulo 2. Vamos a comentar un poco sobre Daniel capítulo 2. ¿Qué profecía tenemos en Daniel capítulo 2? Bueno, en Daniel 2 habla acerca del sueño, ¿no? Del sueño que tuvo el rey Nabucodonosor mientras estaba en el palacio. Y a manera de resumen podemos decir que estaba buscando interpretar, ¿no?, el sueño. Y muchos de los magos, astrólogos, ¿no?, intentaron conocer, adivinar, pero no alcanzaron nada, absolutamente nada. Pero Dios había revelado a Daniel, ¿no?, en oración, en visión, el sueño. Y era una profecía que se iba a cumplir en tiempos más adelante. Y es interesante cómo Dios revela a sus siervos, a sus hijos, pues aquellos que tienen obediencia hacia Él, ¿no?, y siguen fielmente. Pero ¿qué nos dice Weimar? Coméntanos. Bien, vemos esa primera profecía que se presenta en Daniel capítulo 2 y justamente habla sobre reinos. Más adelante se explica en el mismo libro de Daniel que esa estatua, recordemos, tenía una cabeza de oro, unos pechos de plata, eran unos pechos de plata, luego seguía bronce. Después, luego hierro y barro cocido. Hierro con barro cocido, sí. Uh-huh. Entonces, eran metales que aparecían. Y cada metal representaba un reino. El oro representaba a Babilonia. La plata representaba a Medo-Persia. El bronce a Grecia. El hierro a Roma. Y hierro con barro cocido a la Roma papal, ¿no?, que se unió la iglesia con el Estado. Y es interesante ver que poco a poco, pasando los reinos, cada metal es de menos valor. Después del oro aparece plata, que vale menos. Después aparece bronce, que vale mucho menos. Después hierro, y al final también aparece barro, tierra. Y en este tiempo, en los últimos años, en el último quizás milenio, aparecieron muchos científicos que empezaron a hablar sobre la teoría de la evolución. Dicen que nosotros estamos evolucionando, que nuestro conocimiento y todo lo que hacemos va hacia arriba. Pero en esta profecía vemos todo lo contrario. La profecía nos muestra que en vez de ir hacia arriba, en vez de ir a una evolución, estamos desevolucionando, estamos yendo para abajo. Y hay cada vez más decadencia en este mundo, más problemas, más miseria, más maldad. Y Dios mismo nos habla sobre eso en la Biblia. En Mateo capítulo 24 se nos presentan muchas cosas. Una de ellas, guerras. Y si podemos hablar sobre las guerras, hablaríamos sobre tantas muertes que ha habido en ellas. Y ahí vemos cuánta maldad ha habido en el corazón humano. En vez de una evolución, está habiendo una degeneración en el corazón del hombre.
Y se estima que más de 200 millones de personas murieron en la Primera Guerra Mundial. Es algo terrible. Y hoy vemos en las noticias, al prender la tele, vemos que hay problemas, que alguien ha peleado con alguien y lo mató, que se pelearon por dinero, que robaron en la calle, y tantos problemas que vemos, la degeneración de la humanidad hoy en día. Y vemos que la profecía sí se cumplió. Venimos del oro y terminamos en el barro. Sí, y es la misma pregunta también que le hicieron los discípulos cuando Jesús estaba en la tierra, ¿no? Y los discípulos preguntan, ¿no? Y maestro, ¿no? ¿Qué vendrá más adelante, ¿no? Y en Mateo 24, 6, 7, ¿no? Les dicen, ¿no? Y oiréis de guerra y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, enfermedades, terremotos y sin fin de cosas. Entonces, esto fue escrito hace muchos años atrás. Hace 2 milenios. 2 milenios. Y ahora, pues las hemos visto, han pasado y las vamos a ver. Sí, algunos esperan que se vienen cosas mejores, pero la Biblia nos habla sobre que es lo contrario, que más adelante se vienen muchas cosas peores. El mundo no va a mejorar. El mundo cada vez va a entrar en una completa decadencia. Ya la Biblia nos habló sobre eso. Pero en un versículo en la Biblia dice, no se turbe nuestro corazón. Debemos confiar más en Dios en este tiempo que vemos todas esas cosas. Y como decía en el versículo que se pelearían nación contra nación, es justamente lo que ha sucedido en los reinos de ese tiempo, en Babilonia, Medo-Persia y Grecia. Y lo explica de una mejor forma en otro capítulo del libro de Daniel, en el capítulo 7. Y justamente es el repaso del día martes que hablamos sobre Daniel capítulo 7. En esta vez Dios revela no a un gentil, porque Nabucodonosor era un gentil, y a él le reveló en su sueño una estatua con diferentes partes, con diferentes metales sobre los reinos que iban a suceder. Pero a Daniel se le muestra un poco más detallado. Aparecen bestias. Daniel tiene esa visión muy interesante que la Biblia en el capítulo 7 de Daniel dice que en medio del mar iban surgiendo bestias, y una bestia surgía y también otra, y la segunda derrotaba a la primera, y así tenía la supremacía. Luego aparecía otra y derrotaba a la que estaba, y así hasta el final. Aparecen 4 bestias. La primera es un león que simboliza a Babilonia. La segunda es un oso que simboliza a Medo-Persia. Luego un leopardo que simboliza Grecia. Luego aparece una bestia indescriptible, que parece algo que no se puede describir con las palabras de Daniel. Que después a esa bestia le salen 10 cuernos. Y de esos 10 cuernos, bueno, la bestia indescriptible es Roma imperial. Los 10 cuernos son las divisiones de Roma en cuando se dividió. Y el cuerno pequeño es Roma papal. Y se habla sobre eso. La lección de ese día, del día martes, que Dios mostró a Daniel de esa forma cómo los reinos iban a suceder. Y vemos que solo son guerras. Un reino derrota al otro y sale. Un reino derrota al otro y sale. Y entra a gobernar ese reino que ha gobernado. Y vemos tantas cosas dentro de esta profecía. Una de ellas que es importante es de dónde salen. ¿De dónde salen estas bestias?
del mar. Exacto. Ajá, siempre salen del ajá. mar. Una bestia sale del mar y la otra bestia sale del mar. Y esto es importante. El mar o las aguas son algo turbulento. Tal vez alguna vez has ido al mar o a un lago y cuando estabas en el bote te mueves a un lado, te mueves al otro. Porque es algo no equilibrado, no es algo estático, no es algo firme. Las aguas son algo que son turbulentas, tienen mucho movimiento. Y eso en la Biblia nos explica que las aguas es el mundo, la gente, la muchedumbre. Por eso las bestias salen de las aguas, porque sale de la gente, sale de la muchedumbre, sale de los gentiles. Y eso nos va a servir para entender otra profecía que se encuentra en Apocalipsis capítulo 13, un poco más adelante. Y la lección recalca cómo un reino tras otro ha sido uno peor. Empezamos por Babilonia. Luego hemos pasado a Medo-Persia. Luego hemos pasado a Grecia. A Roma. Ahí era la opresión bastante para el pueblo de Dios. El pueblo de Dios más antes había elegido tener reyes. Pero luego, después de tantos reyes malos, fue entrada en cautiverio en Babilonia. Luego fue sacada de Babilonia cuando entraron los medo-persos. Y así un reino tras otro fue más peor que el anterior. Y al final terminaron con Roma papal, Roma imperial, Roma dividida. Y Roma papal fue uno de los peores, que en la Biblia se encuentra como la profecía de las 1260 60 días o tiempos medio tiempo, donde había mucha persecución para el pueblo de Dios. Hasta el día de hoy hemos visto esas consecuencias que han surgido de un reino tras otro. Cada reino ha sido peor que el otro. Y pues cuando uno empieza a leer, ¿no? O empieza a ver sobre estas profecías, parece un poco difícil, ¿no? Entenderlas. Y es que también tenemos que recordar que Dios puso estas profecías de manera simbólica, ¿no? Cada una tiene una representación. El mar, que representa las muchedumbres, ¿no? El dragón, ¿no? Todo tiene una respuesta, ¿no? Pero esa base simbólicamente que se puede estudiar de manera más profunda, ¿no? Entendiendo un poco más. Sí, es interesante cómo en Daniel capítulo 2 nos presentan algo simple, como que solo son el nombre de los reinos y qué reino sigue al otro. En Daniel capítulo 7 se nos presenta algo más complicado, no complicado, algo más detallado, es la mejor palabra. El león, por ejemplo, dice que tiene alas, tiene un corazón, que luego se vuelve como un corazón de hombre. Y todas esas cosas tienen un significado muy interesante que nos hacen comprender de mejor forma el reino que estaba en ese tiempo. Luego el león, el oso, que era medio chueco, dice la Biblia, y que tenía unas costillas. Luego el leopardo, que tenía 4 cabezas. Y se detalla más en Daniel capítulo 8 con el carnero y también con el otro animal que aparece ahí. Pero también se puede detallar más con los otros capítulos en Apocalipsis ya. Apocalipsis capítulo 12 y Apocalipsis capítulo 13 nos dan más detalles. Y poco a poco la Biblia nos da más detalles sobre esos reinos. Pero cuán diferente y cuánto contraste hubiera habido si el pueblo de Dios elegía al principio como su rey a Dios. Todas estas cosas no hubieran pasado de esta forma si tan solo hubiesen elegido a Dios como su rey. Y así, la lección que nos ha mostrado Daniel capítulo 7. Y esto sobre la tierra y esto sobre el mar también lo complementa algo.
la tierra, que en el estudio del día miércoles habla sobre eso, entre la tierra y el mar. Porque en Apocalipsis capítulo 12 y 13 se nos mencionan estas dos cosas, la tierra y el mar. Ya hemos hablado un poco sobre el mar, sobre las aguas. Podemos hablar un poco sobre la tierra también para entender. Quizás podemos leer Apocalipsis capítulo 12, versículo 15 y 16. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Wow, interesante. Hemos visto ya un elemento que era el agua. Entendiendo eso, y la serpiente que en Apocalipsis también aparece, que es Satanás, en Apocalipsis mismo capítulo 12, la serpiente antigua, que es diablo y Satanás, dice. Entonces, entendiendo de esa forma, la serpiente, que es el Satanás, ese diablo, arrojó de su boca tras la mujer, que es la iglesia, agua como un río. Entonces, podríamos entenderlo de esta forma. Satanás tiene algo contra la mujer, contra la iglesia, y manda agua. Y el agua es gente. Podríamos entender que Satanás utilizó a la gente para perseguir a la iglesia. Y eso es justamente lo que sucedió. Pero alguien ayuda a la mujer, y es la tierra. La tierra, dice, abrió su boca y tragó el río. O sea, cesó las aguas que el dragón había echado de su boca. Y es muy interesante lo que sucede en otros versículos que nos mencionan sobre lo mismo, sobre algo similar. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, nos habla en un entorno parecido al de Daniel capítulo 7. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 13? 1. Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Juan en esta visión se paró sobre la arena y viendo al mar, ve subir a una bestia, dice, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Esta bestia que aparece en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, es la misma bestia similar a la que se parece en Daniel capítulo 7. Pero esta es la bestia que tiene algo interesante. Sale del mar. En Daniel capítulo 7 se lo ve como el cuerno pequeño. Es Roma papal, que en el periodo de tiempos y medio tiempo, 42 meses o 1260 días, hace una persecución, justamente como se mencionaba en Apocalipsis capítulo 12. Satanás utilizó las aguas, la gente, para perseguir a la mujer. Pero alguien le ayuda. La tierra, hemos visto que ayuda a la mujer cuando se está escapando. Y es interesante ver que en Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. Vamos a ver, dice: después de esto vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a la de un cordero, pero hablaba como dragón. Wow. De la misma tierra donde fue ayudada la mujer cuando escapaba, sale otra bestia. Y esta bestia dice que tenía los cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. ¿Y qué es todo esto? Que aparece una bestia, que la mujer se está escapando de las aguas y que la tierra la ayuda, pero de la misma tierra, un capítulo más adelante, sale otra bestia.
Wow, la Biblia es impresionante. Dice en el comentario, observa que el dragón utiliza el agua para perseguir a la mujer, que es la iglesia, ¿no? El agua suele simbolizar en la profecía a los gobiernos mundanos, ¿no? Así como también la agitación y el caos acompaña. Esto significa que Satanás usó a quienes, a los líderes, a las personas, ¿no? ¿Para qué? Para perseguir al pueblo de Dios, ¿no? Y a lo largo de esta gran parte de la historia de la iglesia, ¿no? Ya surge un pueblo, ¿no? Un pueblo que guarda y obedece a Dios. A ver, vamos a tratar de esquematizar todo lo que hemos visto en la primera y la segunda parte de las naciones. Primero, Adán y Eva recibieron un mandato, decidieron no elegirlo, fueron sacados. De ahí, después de mucho tiempo, el pueblo de Israel también tenía otro mandato, el que no era bueno que tengan un rey, pero ellos eligieron tenerlo. Y así pasaron uno tras otro rey malo. Fueron invadidos por los babilonios. Los babilonios estuvieron con ellos. Luego apareció otro reino, Medo-Persia. Luego apareció otro reino, Grecia. Luego apareció Roma imperial. Luego Roma se dividió. Luego pasó a Roma papal. Roma papal en 1260 años persiguió duramente al pueblo de Dios. Y ellos tuvieron que escapar. Y justamente habla sobre eso Apocalipsis capítulo 12. Ellos están escapando de lo que el dragón estaba haciendo, o la bestia de capítulo 13 de Apocalipsis estaba haciendo. Ellos escapan a un lugar, a la tierra. En ese tiempo la historia muestra que las personas que estaban siendo perseguidas escapan de Europa para América, a un lugar que en este tiempo se lo conoce como un país, y es un país potente, a los Estados Unidos. Y ahí empieza en la tierra, que era una tierra desierta. En ese tiempo no había muchas personas, migran ahí, y en los Estados Unidos se hace la Constitución, diciendo que se va a respetar la libertad religiosa y la libertad política, que van a ser muy diferentes. Por eso Apocalipsis capítulo 13 versículo 11 dice que la bestia que sube de la tierra, bestia recordamos que es un reino, una nación, primero aparece con sus cuernos de cordero. Parece algo bueno, libertad civil y libertad religiosa. Parece un cordero, pero luego dice que hablará como dragón, como el dragón que apareció más antes. Entonces, esta bestia, segunda bestia de Apocalipsis 13, versículo 11, es los Estados Unidos, que surge de la misma tierra donde escaparon en el capítulo 12 la iglesia. Y es justamente en los Estados Unidos que ocurre un evento interesante durante los siguientes años. Y de eso se trata la lección del día jueves, que lleva como título Profetizar de nuevo. Y la lección nos lleva a leer Apocalipsis capítulo 10, del versículo 1 al 11. Pero vamos a leer algunos versículos. Vamos a explicar la primera parte y vamos a complementar leyendo los versículos desde el versículo 9 para adelante. Bien, Juan estaba en una visión y ve a un ángel que tenía la cara como el sol y sus piernas como columnas de fuego. Y luego ese ángel acontece muchas cosas, pero al final pasa que Juan va a pedirle un libro que aparece que el ángel tenía en su mano. Y es muy interesante. Este libro dice que estaba abierto. Tenía un libro abierto en su mano. El versículo 2 dice, tenía en su mano un librito abierto. Y puso su pie derecho sobre el mar,
sobre las aguas y el izquierdo sobre la tierra. Justamente lo que estábamos estudiando. La Biblia sí que es impresionante, es tan profunda que todo se conecta en algún punto. Y así suceden algunas cosas. Y vamos a pedir a nuestro amigo Reinaldo que lea desde el versículo 9 para adelante. Dice: y fui al ángel diciéndole que me diese ese librito que tenía en su mano. Y él me dijo: toma, cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando la hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Wow. Y habla sobre el surgimiento de la iglesia remanente. El librito que se menciona en el capítulo 2 es muy posible que sea el libro de Daniel, que en la primera lección estudiamos y también hicimos el repaso de que el libro de Daniel estaba cerrado hasta el tiempo del fin, que empieza en 1798. De ahí se abre y hemos visto que se empieza a estudiar más el libro de Daniel desde 1798 para adelante, se empieza a comprender y ese librito estaba abierto. Y entonces Juan va a pedir ese librito de Daniel y se lo come. ¿Y cómo sabe en la boca? Delicioso como la miel. Delicioso, dulce. Pero en el vientre, amargo. Amargo. Y es que el surgimiento de la iglesia adventista fue así. Guillermo Miller estudió el libro de Daniel, se comió el librito y se lo contó a otros que también se comieron el librito. Y estudió una profecía que se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 8, habla sobre las 2300 tardes y mañanas. Y a sacar la fecha, caía en el año 1844. El versículo dice: y serán las 2300 tardes y mañanas, y entonces el santuario será purificado. Y ellos pensaron que el santuario era la tierra. Y empezaron a predicar: Jesús vuelve pronto, va a purificar el santuario, Jesús vuelve. Y era tan dulce sentir que Jesús volvía. Todas las personas eran protestantes, la mayoría de las personas eran protestantes en Estados Unidos, donde era la tierra, donde empezó este movimiento. Y era tan dulce. Pero cuando llegó el día, que era el 22 de octubre de 1844, todos esperando fuera de sus casas con sus Biblias, esperando a que Jesús aparezca en los cielos. Jesús no apareció. Y entonces, en ese momento fue cuando el librito se puso amargo en su vientre. Pero unos días más adelante comprendieron de que la fecha no estaba equivocada. Se equivocaron en el evento. De que Jesús no era aquí, iba a venir a purificar el santuario que era la tierra. Y entendieron que el santuario que iba a purificar Jesús estaba en los cielos, que Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. Y por eso es que pasa el último versículo y dice: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y es justamente casi las mismas palabras que se aparecen en Apocalipsis capítulo 14, donde se encomienda el mensaje de los 3 ángeles, que dice que nosotros debemos predicar el evangelio a toda nación, tribu, raza, lengua y pueblo. Es necesario que profetices de nuevo. Dios levantó a una iglesia con 3 mensajes que deben ser proclamados a toda voz. El mensaje de los 3 ángeles. Y hay un ángel más que aparece. El ángel
en Apocalipsis capítulo 18. Que así en síntesis, el ángel que aparece en Apocalipsis capítulo 18 es el cuarto ángel, que tiene el mensaje del primero, del segundo y del tercer ángel, el cual ilumina todo el mundo. Dice: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Toda la tierra fue alumbrada con la gloria del mensaje de este ángel. Y Dios nos llama el día de hoy a proclamar estas verdades que se encuentran en la Biblia, a ser parte del remanente, a no solo conocerlas, a conocer estas verdades que se encuentran en los mensajes de los tres ángeles, sino a vivirlas, temer a Dios, dar gloria a Dios, guardar sus mandamientos y vivir ciertamente como si estuviéramos en juicio. Todas esas cosas deben traer un cambio en nuestra vida. Y es eso a lo que Dios nos manda, a que reflejemos su gloria, a que reflejemos el carácter de Jesús. Y esa ha sido la lección de esta semana. Dios nos llama a que reflejemos y alumbremos con su gloria a este mundo, a estas naciones.